Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. Estoy aquí lista para desgranarles toda la jugosa información que tengo preparada para hoy. Prepárense porque la cosa se va a poner picante. Hoy vamos a hablar de un trío que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, especialmente después de una entrega de premios que, digamos que dejó a más de uno con la boca abierta. Sí, me refiero a Kerem Afsanur y por supuesto a la siempre elegante Hande. Tenemos un drama digno de una teleserie. Antes de que empecemos a desentrañar este culebrón turco, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan tanto como yo del chisme y el salseo, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Prometo traerles siempre lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como les adelantaba, recientemente tuvo lugar una importante ceremonia de premiación que reunió a lo más granado del panorama artístico turco. Y como suele ocurrir en estos eventos, la alfombra roja y los corrillos posteriores fueron un hervidero de rumores, miradas, sonrisas forzadas y, en definitiva, todo el material necesario para un buen análisis. Pero sin duda, la interacción entre Kerem Afsanur y Hande se llevó el premio gordo a la situación más comentada de la noche. Para ponerlos en contexto, Kerem Bürsin, galán indiscutible de las telenovelas turcas, y Afsanur Sancaktutan, una joven actriz que está escalando posiciones a pasos agigantados, han estado trabajando juntos en un proyecto que ha generado muchísima química en pantalla. Y ya saben cómo son estas cosas, la química en pantalla a veces se traslada fuera de ella, o al menos eso es lo que los fans quieren creer. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, expareja de Kerem, y con quien todavía existe una legión de fans que sueñan con una reconciliación. Un triángulo amoroso de libro. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente en la premiación? Pues bien, las cámaras captaron varios momentos clave. El primero y más comentado, fue la evidente cercanía entre Kerem y Afsanur. Se les vio charlando animadamente, riendo juntos, intercambiando miradas. Vamos, lo que viene siendo una actitud cómplice y cariñosa. Algunos incluso aseguran haber visto algún que otro roce de manos, aunque esto, por supuesto, entra ya en el terreno de la especulación. Lo cierto es que la química entre ellos era palpable, al menos para los ojos de los allí presentes y, por supuesto, para los objetivos de las cámaras. Pero la verdadera bomba llegó cuando Hande Erçel hizo su aparición. Elegantísima, como siempre y con una sonrisa profesional, saludó a los presentes y posó para los fotógrafos. Sin embargo, las cámaras, siempre atentas a los detalles, captaron una serie de gestos que no pasaron desapercibidos. Algunos dicen que su sonrisa no llegaba a los ojos, que se le notaba un cierto aire de tensión, e incluso algunos aseguran haberla visto lanzar alguna que otra mirada fulminante en dirección a Kerem y Afsanur. Por supuesto, todo esto son interpretaciones, y es muy fácil dejarse llevar por la especulación. Pero lo cierto es que la situación era, como mínimo, incómoda. Imaginen por un momento estar en el lugar de Hande, ver a tu expareja, con quien compartiste momentos muy especiales, mostrándose tan cariñoso con otra persona. No debe ser plato de buen gusto para nadie, por mucho que se intente mantener la compostura. Ahora bien, aquí es donde empieza el juego de las interpretaciones. ¿Estaba Hande celosa? ¿Simplemente incómoda? ¿O era todo producto de nuestra imaginación y la prensa del corazón está exagerando la situación? La verdad es que solo ella lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que la prensa turca no ha tardado en hacerse eco de la situación, y los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Afsanur se han disparado. Algunos medios aseguran que la relación entre Kerem y Afsanur va viento en popa y que ya no se esconden. Otros, más cautos, afirman que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se percibe es simplemente fruto de la buena sintonía que tienen en el set de rodaje. Y luego están los que, como yo, disfrutamos del salseo y nos dedicamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, en busca de la verdad oculta. Lo que sí es innegable es que este trío ha conseguido acaparar toda la atención mediática, y que la expectación por saber qué va a pasar entre ellos es máxima. ¿Confirmarán Kerem y Afsanur su relación? ¿Habrá un acercamiento entre Kerem y Hande? ¿O se mantendrán las aguas en calma y todo quedará en una simple anécdota? Solo el tiempo lo dirá.
Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada publicación en redes sociales, para mantenerlos informados de todo lo que acontezca en este culebrón turco que tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico fenómeno. Y hablando de redes sociales, es importante destacar que los fans de Hande y Kerem, los llamados Anker, están divididos. Algunos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros han empezado a aceptar la posibilidad de que Kerem haya pasado página y haya encontrado el amor en otra persona. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con mensajes de apoyo a Hande, mensajes de crítica a Kerem, e incluso mensajes de odio hacia Afsanur. Una auténtica locura. Es importante recordar que al final del día son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto, independientemente de las decisiones que tomen en su vida personal. Opinar es legítimo, pero insultar o acosar es inaceptable. En definitiva, la situación entre Kerem, Afsanur y Hande es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebrities puede convertirse en un espectáculo público, donde cada gesto es analizado, cada palabra es interpretada, y cada rumor es amplificado. Y nosotros como espectadores no podemos evitar sentirnos atraídos por este tipo de dramas, porque al final, todos tenemos un poco de cotillas en nuestro interior. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis queridos suscriptores. Hemos analizado a fondo la situación entre Kerem, Afsanur y Hande, hemos especulado sobre sus sentimientos, y hemos disfrutado, como siempre, del salseo turco. Recuerden que todo esto es simplemente entretenimiento, y que debemos tomarlo con humor y sin perder de vista el respeto hacia las personas involucradas. En resumen, vimos cómo la cercanía entre Kerem y Afsanur en la premiación generó reacciones y comentarios sobre los posibles celos de Hande. Desglosamos los gestos captados por las cámaras y exploramos las diferentes interpretaciones de la situación. También mencionamos la división entre los fans y la importancia del respeto hacia la vida personal de las celebridades. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco y me siento muy afortunada de contar con su apoyo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Hande estaba celosa? ¿Ven futuro a la relación entre Kerem y Afsanur? Quiero saber sus teorías. No se corten y compartan sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Pero esperen un momento, mis chismosos. La historia no termina aquí. Porque si pensaban que la noche de la premiación era todo lo que teníamos para analizar, se equivocan. Después de la ceremonia, la cosa se puso aún más interesante con filtraciones de información, mensajes encriptados en redes sociales y hasta supuestos encuentros secretos. Esto es un no parar. Fuentes cercanas a Hande aseguran que la actriz se sintió profundamente dolida por la actitud de Kerem en la premiación. Al parecer, Hande tenía la esperanza de que, a pesar de su ruptura, mantuvieran una relación cordial y respetuosa. Sin embargo, la evidente conexión entre Kerem y Afsanur la hizo sentir como si la estuvieran ignorando por completo. Ella se sintió invisible, declaró una fuente anónima. Como si no existiera, como si su historia juntos no significara nada. Por otro lado, los defensores de Kerem argumentan que el actor tiene derecho a seguir adelante con su vida y que no tiene por qué rendir cuentas a Hande. Kerem es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera, afirmó un amigo cercano del actor. Hande también ha rehecho su vida y no se le puede exigir que viva eternamente anclado en el pasado. En cuanto a Afsanur, la joven actriz se ha mantenido al margen de la polémica, evitando hacer declaraciones que puedan alimentar aún más los rumores. Sin embargo, su silencio no ha hecho más que aumentar la especulación. Muchos se preguntan si Afsanur está disfrutando de la atención mediática o si se siente incómoda por estar en medio de este triángulo amoroso. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales son las teorías conspirativas que han surgido en torno a este culebrón. Algunos fans creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar el nuevo proyecto de Kerem y Afsanur. Otros aseguran que Hande está utilizando esta situación para recuperar la atención mediática y relanzar su carrera.
Y por supuesto, no faltan los que piensan que todo es una invención de la prensa del corazón para vender más revistas. Y como si esto fuera poco, recientemente se filtraron unas fotografías en las que se ve a Kerem y Afsanur cenando juntos en un restaurante de Estambul. Aunque las imágenes no muestran nada comprometedor, han sido suficientes para que los rumores de romance se disparen aún más. Algunos incluso se atreven a afirmar que Kerem ya le ha presentado a Afsanur a su familia. Pero la guinda del pastel llegó con un misterioso mensaje que Hande publicó en su cuenta de Instagram. El mensaje, que consistía en una simple frase en turco, fue interpretado por muchos como una indirecta a Kerem y Afsanur. El tiempo pone a cada uno en su lugar, escribió Hande. Y la verdad siempre sale a la luz. Este mensaje generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos lo interpretaron como una señal de esperanza para los fans de Anker, mientras que otros lo vieron como una clara advertencia para Kerem y Afsanur. Lo cierto es que Hande consiguió una vez más acaparar toda la atención mediática. En medio de toda esta vorágine de rumores y especulaciones, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Es fácil dejarse llevar por el chisme y el salseo, pero no debemos olvidar que detrás de estas celebridades hay seres humanos que merecen respeto y consideración. Por eso los invito a reflexionar sobre la forma en que consumimos este tipo de información. ¿Estamos disfrutando del espectáculo sin dañar a nadie? ¿Estamos siendo conscientes del impacto que nuestras opiniones y comentarios pueden tener en la vida de estas personas? ¿O estamos simplemente alimentando un circo mediático que solo busca el sensacionalismo y la polémica? En definitiva, la historia de Kerem, Afsanur y Hande es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebrities puede convertirse en un auténtico culebrón turco. Un drama lleno de intrigas, romances, celos y secretos que nos mantiene enganchados y expectantes por saber qué va a pasar a continuación. Pero al final del día, lo más importante es recordar que esto es solo entretenimiento. Y que como espectadores tenemos la responsabilidad de consumir esta información de forma responsable y respetuosa. Porque, como dice el dicho, el chisme es bueno, pero la verdad es mejor. Y nosotros, como buenos chismosos, debemos estar siempre en busca de la verdad, sin perder de vista el respeto hacia las personas involucradas. Así que, mis queridos suscriptores, los invito a seguir de cerca este culebrón turco, a compartir sus opiniones y teorías, y a disfrutar del salseo sin dañar a nadie. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Besitos.